Muy buenas noches con todos, doctores. Un cordial saludo. Les habla Jay Soto. En nombre del equipo de Usamedic les damos la bienvenida a este pequeño webinar que estamos realizando este sábado, que vamos a hablar sobre electrocardiografía, y desde luego va a estar a cargo de nuestro docente del área de cardiología, el doctor Enrique Ruiz Mori. ¿De acuerdo? Entonces, sé que estamos queriendo empezar, queremos ver esta exposición, así que, doctor, podemos empezar. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias, muy buenas noches con todos. Vamos a realizar este taller de electrocardiografía, cuya finalidad es que ustedes puedan recordar la lectura de un electrocardiograma. Cada vez que hay situaciones, sobre todo de emergencias, con pacientes que llegan con dolor de pecho, y que un elemento importante es el electrocardiograma. Pero también igual sucede cuando tenemos pacientes que llegan con palpitaciones o con alteraciones de ritmo. El electrocardiograma es una herramienta muy útil y que en general no es una exclusividad del cardiólogo. En realidad, los internistas, intensivistas, emergenciólogos, incluso los de medicina familiar, deben conocer ciertos conceptos básicos de electrocardiografía. Entonces, el objetivo es tratar de que ustedes puedan ver un electrocardiograma. Este es un trazo que se está usando cada vez más, son ya páginas tipo A4. La imagen que ustedes tenían en tira, cada vez se está usando menos. ¿Por qué? Porque la visibilidad de esta manera es más compleja. Lo primero que ustedes tienen que ver en un electrocardiograma no es de frente irse a las ondas, porque se pueden confundir si es que no han visto ciertos detalles. El primer parámetro que uno tiene que ver, y que ustedes lo tienen en la parte inferior, es la velocidad a la cual avanza la máquina. Las máquinas tienen dos velocidades, 25 milímetros por segundo, y en ciertas arritmias se puede acelerar la máquina a 50 milímetros por segundo. Eso puede generar una distorsión importante en el electrocardiograma. Por eso es, cuando ustedes van a leer un electrocardiograma, hay que ver ciertos detalles, y una de ellas es la velocidad. Recuerden que el papel avanza a una velocidad que es estándar, 25 milímetros por segundo, y por otro lado hay una amplitud que nosotros debemos tener. Y esa amplitud también ustedes lo tienen acá. La amplitud significa que 10 milímetros, estamos contando en este papel milimetrado, 10 milímetros en amplitud hacia arriba equivale a 1 milivoltio. No solamente está acá descrito, sino es importante que cuando uno hace un electrocardiograma, siempre hay que poner el estándar, ¿no? Eso es una cuestión que siempre debemos tener en cuenta, porque a través de este estándar estamos visualizando dos cosas: la velocidad y la amplitud. Estos dos elementos que son importantes para todo electrocardiograma, porque de acuerdo a esto que se registran las ondas. Las ondas pueden ser muy altas, pueden ser muy bajas, si es que no lo ponemos a una velocidad, a una amplitud de 10 milímetros. 10 milímetros equivalen a 1 milivoltio. Entonces son dos elementos que ustedes deben revisar siempre antes de querer revisar un electrocardiograma: la velocidad con la que se ha hecho el trazado y la amplitud. De acuerdo a eso es que se hacen las medidas. Después ustedes van a tener en los equipos actuales, van a tener acá, recuerden que el corazón se tiene que ver tradicionalmente en 12 derivadas. Tenemos derivada 1, 2, 3, las derivadas de miembros ABR, ABL y ABF, y las precordiales desde B1 hasta B6.
De esta manera uno tiene una visión más adecuada, completa, la visibilidad es lo más importante acá, de ver todo el electro. Y vean ustedes que en la parte inferior hay un trazo. Este es el promedio de los equipos, es para utilizar la derivada 2, esta que está acá, esta es la derivada 2. Esta derivada 2 lo tienen ustedes más extenso. ¿Con qué finalidad? Cuando ustedes vean una arritmia y quieran calcular la frecuencia cardíaca, cuanto más largo sea el trazo, van a tener una mejor evaluación de la frecuencia de esa arritmia. Si ustedes lo miden acá, el trazo es corto, ¿no? Acá el trazo es corto. Entonces, por eso es que se busca un trazo más largo, y el trazo más largo siempre lo van a tener en la parte inferior. Este trazo más largo es el que nos permite evaluar la verdadera frecuencia cardíaca, sobre todo cuando hay arritmias. Cuando hay arritmias. Es muy importante esta derivada, la derivada D2 que se pone en la parte inferior, para determinar frecuencias cardíacas y sobre todo cuando hay arritmias para poder ver precisamente en cuánto está su ritmo, ¿no? Entonces, esto es lo que ustedes van a ver en un electrocardiograma. Las 12 derivadas y en la parte inferior un trazo más extenso como para poder determinar frecuencias cardíacas, sobre todo en determinadas situaciones como son las arritmias. Después vean ustedes que en la parte superior, ¿no? Esto es, hay diferentes modelos, pero actualmente los equipos leen el electrocardiograma en relación a medidas tanto en duración, en el tiempo, como en amplitud. Eso es lo que ustedes ven acá. Esto nos ayuda mucho, sí, pero también nos puede generar ciertos errores. Por eso es importante primero que uno mismo lea el electrocardiograma, ¿no? Estos datos pueden ser adecuados, pero también pueden haber errores. Recuerden que estos son computadoras. Y hay equipos que están dando incluso interpretaciones de lo que se muestra. Pueden poner infarto, pueden poner flúter, pueden poner diferentes cosas, y con frecuencia pueden haber errores. Si bien las medidas nos ayudan mucho, pero ojo, la interpretación es diferente. Por eso es bueno saber electrocardiografía. No todo va a ser máquina. Se pueden equivocar. Un ejemplo que no está acá, pero un ejemplo. Pónganse ustedes, acá tienen la onda R y acá tienen la onda T. ¿Qué pasa si esta onda T es un poco más alta? Lo que puede suceder es que la máquina equivocadamente piense que acá hay una R y acá hay otra. Y va a dar una serie de cambios totales en las medidas. Y por consiguiente también en la interpretación. O puede ser que esta onda P esté muy plana, casi no se vea, la máquina no lo interpreta, puede decir de repente que el paciente no está en ritmo sinusal. Y como no interpreta esa onda, interpreta el resto de forma equivocada. Lo que les quiero decir es que si bien los equipos modernos nos dan mayor información que antes, siempre es necesario revisar el electrocardiograma porque hay errores. Hay errores. Las máquinas se pueden equivocar. Por eso es importante la interpretación por parte del médico. Acá ustedes van a tener las medidas del QRS, el QT, de la onda P, del intervalo PR, y van a tener acá el ángulo, el eje eléctrico del QRS. Entonces, les vuelvo a repetir, esto nos ayuda, pero no se confíen que ahí puede haber errores. Entonces, concluyendo, para poder definir bien, cuando ustedes van a leer un electro, primero fíjense en este estándar, que nos va a indicar la velocidad, 25 milímetros por segundo, y la amplitud, hacia arriba, 10
milímetros equivale a 1 milivoltio. ¿Estamos? Muy bien. Lo primero que debemos hacer ante un electrocardiograma es establecer la frecuencia cardíaca. Para la frecuencia cardíaca hay una serie de fórmulas que las vamos a tratar de ver. El segundo elemento es establecer, ¿está en ritmo sinusal o no? ¿Cuál es el eje eléctrico del QRS? Y después de haber determinado frecuencia, ritmo y eje eléctrico del QRS, lo otro que viene a continuación es solamente hacer medidas. ¿Cuánto dura? Estamos hablando en velocidad. ¿Y cuál es la amplitud? Estamos hablando en voltaje de la onda P. Debemos medir el intervalo PR. También tenemos que hacer la medida respectiva del complejo QRS, tanto en duración como en amplitud. Y los segmentos ST y onda T se deben describir. Más que medir, se describe. Finalmente se mide el intervalo QT. Teniendo toda esta evaluación, frecuencia, ritmo, eje eléctrico y las medidas de las diferentes ondas, segmentos e intervalos, uno tiene que sacar una conclusión. Tenemos que sacar una conclusión. Entonces, solamente para que ustedes vean, este papel milimetrado se estableció así. ¿Por qué? Porque a través de estos milímetros nosotros podemos hacer las medidas. Antiguamente lo hacíamos con un compás, se medían con un compás las medidas sobre una regla, se tomaba con el compás las duraciones de las ondas y eso lo llevábamos a una regla y teníamos las medidas. Ese papel milimetrado hasta ahora se sigue utilizando porque nos permite una lectura rápida. Lógicamente los equipos computarizados lo hacen mejor, pero esa es la forma como tenemos. Pues bien, ustedes pueden ver en esta parte inferior, cada 5 milímetros, tanto en duración como en amplitud, en duración y en amplitud, cada 5 milímetros hay una línea de mayor remarcación. ¿Con qué finalidad? De hacer rápida la medida. Uno puede ver acá el papel milimetrado, pero cada 5 milímetros, tanto en duración como en amplitud, hay una línea que remarca mejor para poder interpretar más rápido las medidas. Entonces, esto es lo que tenemos acá. 1, 2, 3, 4, 5 milímetros en duración, 5 milímetros, y en amplitud, 1, 2, 3, 4, 5 milímetros en amplitud. Sabemos que la velocidad del papel es de 25 milímetros por segundo. Eso es un estándar. Eso es un estándar. Ustedes hacen una regla del 3 muy simple. Si 25 milímetros avanzan en un segundo, ¿sí? Un milímetro, ¿cuánto equivale? Es una regla del 3. 25 milímetros es un segundo. Un milímetro, ¿cuánto es? Es 0.04 de segundo. Entonces estamos hablando de 40 milisegundos. 40 milisegundos. O 0.04 de segundo. Esa es la regla del 3 de la velocidad. 25 milímetros es un segundo. Cada milímetro, ¿cuánto es? 0.04 de segundo. Y en amplitud, ya hemos dicho, 10 milímetros es un milivoltio. 5 milímetros será pues medio milivoltio. Eso es lo que tenemos acá. Acá lo que vamos a tener es la amplitud. 10 milímetros equivale a un milivoltio. Y en duración, ya hemos dicho que cada milímetro es 0.04 de segundo, o si quieren decirlo, 40 milisegundos. Esos son los valores que nos permiten hacer, pues, las lecturas del electrocardiograma. La computadora, los equipos computarizados, lógico, hacen las medidas, pero vuelvo a repetir, pueden haber errores. Y acá ya tenemos las ondas del electrocardiograma. Tenemos la onda P. Lógicamente, esta onda P hay que medir tanto en duración como en amplitud. Después tenemos un segmento, que es el segmento que se llama segmento PR. Este segmento PR no se mide.
Podemos tratar de medirlo, pero no hay contra qué comparar porque no tiene mayor importancia. Lo que sí se mide y es necesario hacerlo es lo que se llama el intervalo. ¿Qué es el intervalo? La suma de ondas y rectas. Acá, la onda P más esta recta, ER, esta recta, constituye lo que se llama el intervalo PR. Entonces, ¿por qué no se mide este segmento? Porque no tiene importancia. Lo que sí interesa es este tiempo. El intervalo PR es el tiempo que demora en activarse el ventrículo. El tiempo que demora en activarse el ventrículo es lo que se denomina el intervalo PR. Acá tenemos la onda P que tenemos que medirla en duración y en amplitud. Y después lo que tenemos que medir es el tiempo que demora en activarse el ventrículo. Eso se llama intervalo PR. Debe ser de 0,12 a 0,20 de segundo, ¿no? De 0,12 a 0,20 de segundo. O si quieren, pues 120 a 200 milisegundos. Ahora, uno podría decir, pero doctor, usted está midiendo acá hasta la onda Q. Y usted describe que es el R. Es cierto, hay una convención internacional. Lo que se mide es el tiempo en que demora en activarse el ventrículo. Y el ventrículo tiene este complejo QRS, que hablamos precisamente de complejo QRS porque tradicionalmente hablamos de tres ondas, QRS. No siempre están las tres ondas. Puede ser que sea solamente una onda R. Y no hay Q ni hay S. O puede ser una R y una onda S. Entonces, por convención, eso ya son cosas que se han establecido. No interesa con qué onda se activa el ventrículo. Con la Q o con la R, no interesa. Siempre se va a llamar a este intervalo ER, pero lo que se mide es hasta que se inicia la activación del ventrículo. Yo podría poner intervalo PQ, sí, lo puedo hacer. Pero internacionalmente han quedado en que se debe llamar intervalo PR. Para no generar confusiones, pues uno hablaría de PQ, otro hablaría de PR. Internacionalmente dijeron, no interesa qué onda activa el ventrículo, siempre se va a llamar al tiempo que demora en activarse el ventrículo, siempre se va a llamar intervalo PR. Que debe ser de 0,12 a 0,20. Después lo que vamos a tener es el complejo QRS. Que si bien el complejo QRS debe tener tres ondas, no siempre tiene tres, puede tener una, puede tener dos, puede tener tres, hasta puede tener más. Internacionalmente han dicho, ponga usted complejo QRS. Eso son cosas ya internacionales. Entonces el complejo QRS lo tenemos que medir en duración y en amplitud. Eso es lo que tenemos que medir del complejo QRS. Después tenemos el segmento ST, que es una recta. El segmento ST lo que hay que hacer es describirlo. Y van a ver por qué. ¿Ya? Se describe. Lo mismo sucede con la onda T. La onda T también se describe más que medirla. Y lo que finalmente sí se mide es lo que se llama el intervalo QT. El intervalo QT. Desde que empieza la activación del ventrículo, hasta el final de la onda T. Ese es el intervalo QT. Pues bien, eso es lo que nosotros hacemos y medimos. Onda P, intervalo PR, complejo QRS, describimos segmento ST y onda T y finalmente medimos el intervalo QT. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces no se olviden que en el electrocardiograma nosotros tenemos dos cosas. La velocidad por la cual avanza el papel milimetrado, 25 milímetros por segundo, que nos describe en duración, es decir, esto describe en tiempo. En este eje estamos viendo tiempo, mientras que en este otro estamos viendo amplitud, voltaje. Pues bien, entonces empecemos con la lectura del electrocardiograma. Lo primero que tenemos que hacer es establecer la frecuencia cardíaca. Hay N fórmulas para sacar la frecuencia cardíaca.
Los equipos actuales también lo van a sacar y lo pueden sacar muy bien, pero también pueden haber errores. La manera como yo les propongo, y eso no es una cosa nueva, sino definitivamente, hay una constante que es 1500. Nosotros lo que tenemos que hacer es medir el número de milímetros, que hay entre esta onda R y esta onda R. ¿Por qué tomo la onda R y acá la onda R? ¿Por qué no lo hago desde la onda P a la otra P? Porque vean que la onda P es un domo. Es un domo. Y de repente lo mido desde este punto, lo mido desde este otro punto, desde otro punto. O sea, tengo que tener cuidado porque esto es un domo. Si lo quiero medir de onda T a onda T, también estamos ante una onda como un domo. En cambio, vean ustedes que acá esto es una espiga. Me facilita poder calcular cuántos milímetros hay entre esta R y esta otra onda R. Pero recuerden, hay una fórmula, hay una constante que se llama 1500. Eso sale de la velocidad del papel, por ese caso. No es que alguien puso ese número. Eso está dado por la velocidad del papel. Entonces, 1500 entre el número de milímetros que hay entre esa onda R y la siguiente. Entonces, vean ustedes que acá tenemos 5 milímetros van 10, y 5 por acá, 15, más esta más son 16. 1500 entre 16 me da 93 latidos por minuto. Esa es la mejor forma, ¿no? Esa es la mejor forma de calcular la frecuencia. 1500 entre el número de cuadraditos o de milímetros, ¿no? Nos da la frecuencia cardíaca. Hay una serie de reglas mnemotécnicas, ¿no? Hay una serie de reglas mnemotécnicas que nos permite calcular la frecuencia cardíaca, pero todos se basan en la misma fórmula. Supongan que acá yo tengo la onda R y esta onda R estuviera a 5 milímetros. A 5 milímetros. 1500 entre 5, 300. Si la onda R estuviera acá, es decir, a 10 milímetros, 1500 entre 10 sale 150. Y si la onda R estuviera acá, serían 15 milímetros y tendríamos 1500 entre 15, 100. Esto es 300, 150, 100, 75, 60, 50, 43 y 38. Pero no esperen ustedes que justo la R le va a salir en múltiplos de 5. ¿Qué tal si pasa que esté en la mitad? Se acabó la regla mnemotécnica. Por eso nosotros decimos, esta regla mnemotécnica es la misma fórmula, 1500 entre el número de milímetros. Entonces, el problema es que si contesto ahorita el chat, al ver nos demoramos creo que más. Creo que de repente ya sé lo que me pueden preguntar, pero vamos a avanzar, espero no equivocarme. Acá lo que ustedes tienen, como les mostré el electro, 1, 2, 3, ABR, ABL, ABF, B1, B2, B3, B4, B5, B6. Este es un formato también que existe, ¿no? Y vean ustedes que acá solamente tenemos 3 complejos QRS, o 4, perdón, acá hay 4, y de ahí cambia la derivada a ABR, que también acá hay 1, 2, 3, bueno, llegó a 3, y ya pasa a B1, en B1 hay 1, 2, 3, 4. Ustedes vean que calcular la frecuencia cardíaca en espacios muy cortos puede tender a equivocarse. Por eso les decía al principio, los equipos actuales ponen un trazo largo. Acá ustedes pueden calcular fácilmente la frecuencia cardíaca porque acá, cuando hubiera arritmias, es más fácil. Acá no hay errores, porque es un trazo largo. En cambio, si ustedes tienen un trazo muy corto, sobre todo en arritmias, se pueden equivocar. Vean ustedes acá, vean en este trazo, acá está distante, acá está muy distante, pero acá se acerca, acá está distante, se acerca, ya cambió de derivada, entonces no puedo calcular yo la frecuencia cardíaca tan rápido. Por eso es que yo tengo que fijarme en el trazo de abajo.
Lo que hago es muy fácil, contar el número de complejos QRS que hay en esta unidad de tiempo y calculo la frecuencia cardíaca. Miren ustedes acá, por ejemplo. Lo que voy a hacer es, acá hay una arritmia, ven ustedes, la distancia de acá a acá no es igual que la de acá, ni la de acá, ni la de acá, porque ahora se distancia más, ¿no? Hay una arritmia. Entonces, cuanto más trazo tenga, me voy a equivocar menos. Si yo calculo acá, solamente en este pedazo de acá, en este segmento, yo veo que la frecuencia es muy lenta. ¿Qué pasa si yo veo acá nada más? La frecuencia es más alta. Cuanto más trazo, cuanto más tiempo tenga, me voy a equivocar menos. Me voy a equivocar menos. Entonces, vean ustedes, acá lo voy viendo. Recuerden que esta es la parte inferior del trazo. Yo ya sé que 1, 2, 3, 4, 5 complejos pequeños, o sea que yo tengo 5, 10, 15, 20, 25 milímetros. Esto es un segundo. Realmente. 5, 10, 15, 20, 25, un segundo. 5, 10, 15, 20, 25, otro segundo. 5, 10, 15, 20, 25, otro segundo. 5, 10, 15, 20, 25, otro segundo. O sea, yo acá tengo un segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. Bueno, en estos 5 segundos, yo tengo ¿cuántos complejos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, lo único que hago es una regla del 3. 7 latidos, ¿en cuánto tiempo? En 5 segundos. La pregunta es, en 60 segundos, ¿cuántos latidos va a haber? Nada más una regla de 3 y me da 84. Entonces, cuando el paciente tiene una arritmia, allí cobra importancia hacer la lectura de la frecuencia cardíaca, no arriba, porque son cortos los segmentos. Hay que hacer en la parte inferior cuando hay arritmia. ¿Y qué hacemos? Cuanto mayor tiempo tengan ustedes, más fácil, porque de esa manera se van a equivocar menos. En este ejemplo, si yo tuviera más tiempo, un plazo más largo, voy a tener mayor exactitud de la frecuencia cardíaca. En este caso es un ejemplo, ¿no? No necesariamente tiene que ser 5 segundos. Si lo tomo en 10, me voy a equivocar menos. Si lo tomo en 15 segundos, me voy a equivocar menos. Si lo tomara en 1 minuto, me equivocaría menos, pero el papel gastaría demasiado papel. Entonces, esas son las formas de calcular la frecuencia cardíaca. Entonces, ya una vez que ya uno establece la frecuencia cardíaca, el segundo punto es, ¿estamos en ritmo sinusal? ¿Sí o no? Ese es el segundo punto. ¿Estamos en ritmo sinusal? ¿Sí o no? Y para eso yo debo tener 2 criterios. Tengo que tener los 2, no uno. Onda P antes de todo QRS. Eso lo tengo que ver en todas las derivadas, por eso es importante la visibilidad de las 12 derivadas. Yo tengo que ver onda P antes de todo QRS y la segunda condición, el intervalo PR sea constante. El intervalo PR debe ser constante. Si yo tengo esos 2 elementos, definitivamente estoy en ritmo sinusal. Si falta uno de ellos, no estoy en ritmo sinusal. Entonces vean ustedes, acá yo tengo en este trazo, y después de calcular la frecuencia cardíaca, voy a ver si está en ritmo sinusal. Y rápidamente debo ver en todas las 12 derivadas, tengo que ver si hay onda P antes de todo QRS, y si el intervalo PR es constante. Si yo tengo los 2 criterios, estamos en ritmo sinusal. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo voy a tener en cuenta primero, calculemos la frecuencia cardíaca. Entonces, para calcular la frecuencia cardíaca, acá tengo la R y acá tengo la otra R. Entonces, calcularemos pues la frecuencia cardíaca 1500 entre el número de milímetros. Acá hay 5, 10, 15, 20, 25. Acá hay 4, estamos hablando de 29. Y por acá tenemos 3 más, estamos hablando de 32. Entonces
Entonces 1500 entre 32 me da una frecuencia de 46 latidos por minuto. La segunda pregunta, ¿estará en ritmo sinusal? Para eso tengo que ver no solamente una derivada, tengo que ver todas las 12 derivadas y ver, ¿hay onda P antes de todo QRS? Y si el intervalo es constante. Si es así, estamos en ritmo sinusal. Onda P antes de todo QRS y que el intervalo PR sea constante. En este otro caso, calculemos primero la frecuencia, ¿no? Acá tenemos 5, 10, 15, 20, 25, 30. Hay uno más, 31. Y acá hay 4, ¿no? 5, 10, 15, 20, 25, 30. Acá hay un milímetro, 31. Y acá hay 4, 35. 1500 entre 35 me da 43 latidos por minuto. Ya calculé la frecuencia. Segunda condición, estará en ritmo sinusal y empiezo a observar. Onda P antes de este QRS, sí. Onda P antes del QRS también. Onda P antes del QRS, sí. Onda P antes del QRS también. Onda P antes del QRS, sí. ¿Está en ritmo sinusal? No. ¿Por qué? Me falta la segunda premisa. El intervalo PR acá mide 10, 11, 12, 13 milímetros. ¿Acá cuánto mide? 5. ¿Cuánto mide acá? 15, 18. Entonces, ¿el intervalo PR es constante? No. ¿Pero hay onda P antes de todo QRS? Sí. Pero yo necesito los dos criterios para decir ritmo sinusal. Este paciente no está en ritmo sinusal. Entonces, vean ustedes que ya tenemos esa segunda condición, ¿sí? Vamos a ver acá en el chat si quieren poner. Doctor, bueno, había una pregunta. ¿Se puede medir la frecuencia cardíaca desde cualquier derivada? Sí se puede medir la frecuencia cardíaca en cualquier derivada, pero ojo, cuanto más extenso sea el trazo, tienen menos error al hacer la medida, ¿no? Mientras no haya arritmia, pues la posibilidad es que no existan esos errores, pero cuando empiezan las arritmias, uno debe tratar los trazos más largos. Incluso uno utiliza, como les he mostrado, la derivada inferior, la derivada 2, que es un trazo especial, justo para calcular allí la frecuencia cardíaca. Y si ustedes tienen un equipo antiguo, en donde se usa la cinta, lo que tienen que hacer es un trazo largo, de por lo menos 10 segundos, para poder equivocarse menos en la frecuencia cardíaca. ¿Se puede hacer en cualquier derivada? Sí. Ahora, ¿cuál es la mejor derivada para hacer las medidas? Esa es otra pregunta. La mejor derivada es D2, derivada 2. ¿Por qué? Porque la derivada 2, cuando ustedes veamos un poquito más adelante el triángulo de Itobe, la derivada 2 conecta brazo derecho con pierna izquierda. Y sobre ese plano prácticamente el corazón está en paralelo. Supuestamente es la mejor derivada para hacer las medidas. En derivada 2, incluso la frecuencia cardíaca. Por eso es que ustedes ven que en la parte inferior ponen la derivada 2. Porque el corazón está en posición paralela a eso. Después, en la parte bueno, me ponen acá hay un bloqueo AB, sí, pero eso lo vamos a ver después, ¿no? Acá lo que me interesa primero es establecer, ¿está en ritmo sinusal o no? Si está en ritmo sinusal, tenemos que tener dos criterios. Onda P antes de todo QRS y que el intervalo PR sea constante. Esos son los dos elementos que necesitamos, ¿no? Ya tenemos la frecuencia y ya tenemos el ritmo. Ya tenemos el ritmo. Y ahora lo que sigue es el llamado eje del QRS. No puedo avanzar porque cuando voy al chat, justo se demora todo esto. Ah, ya está, ahora ya está. El tercer elemento es calcular el eje eléctrico del QRS. Recuerden que en el corazón es un órgano eléctrico y tiene una serie de vectores, un montón de vectores en realidad. Y de la suma de todos estos vectores tenemos un vector resultante. Es el vector de la activación del ventrículo, que es el que más nos interesa, el eje eléctrico de los ventrículos, que es el eje eléctrico del QRS.
Ese es el eje a lo que nos referimos. Pero acá le voy a poner el triángulo de Itoge, ¿no? Que hay ciertas características, y que bueno, esto es una cuestión técnica. Esto es una cuestión técnica, ¿no? Tomar un electrocardiograma no es tan complicado, incluso los electrodos vienen hasta con nombres para no equivocarnos. El problema es interpretar el electrocardiograma, porque tomar un electro es una cuestión técnica. No podemos equivocar la primera vez, la segunda, pero ya después lo vamos a hacer bien, o sea, es algo rápido. Lo que sí es importante saber interpretar el electrocardiograma. Y algo que les iba mencionando, esta es la derivada 2, que conecta brazo derecho con pierna izquierda. Pues bien, en esta derivada, si ustedes ven, el corazón prácticamente está en paralelo. El corazón está en esta disposición. Vean ustedes que prácticamente está en paralelo. Es perpendicular probablemente a D3, no está en paralelo a D1, el mejor sitio, la mejor derivada para estudiar las ondas, los segmentos e intervalos es la derivada 2 porque está en paralelo. Esa es la posición más adecuada, en general, ¿no? En general. Pues bien, acá nosotros debemos establecer el eje eléctrico del corazón. Y bueno, nos pasamos, hay una serie de fórmulas para calcular el eje eléctrico. No es muy difícil calcular el eje eléctrico. No nos interesa saber exactamente si es 30 grados, 40, lo que nos interesa es saber que esté en este primer cuadrante. Si nosotros vemos que el eje eléctrico está en este primer cuadrante, es suficiente. ¿Cuál es la diferencia de decir que está en 15 grados, 30, 45? Bueno, quizás para los cardiólogos nos interese, pero para fines prácticos, ustedes lo único que tienen que saber, ¿está en su sitio el eje eléctrico o no? Y eso sí, ahora los equipos actuales lo hacen, lo calculan. Pueden equivocarse, eso es cierto. Pero en todos los casos ustedes se apoyan en hacer esa lectura y no demorarnos tanto de usar fórmulas complejas que al final no nos ayudan tanto. Hay una forma muy sencilla que les voy a explicar cómo calcular el eje, pero lo que nos interesa no es el ángulo, nos interesa saber, ¿está en su sitio o no? Nada más. Entonces vean ustedes, en el plano frontal donde está el triángulo de Itoge, ¿no? Yo tengo la derivada 1, la derivada 2 y la derivada 3, ¿no? Ahí están las tres derivadas. Después, la derivada ABR, que mira el corazón desde el lado derecho, ABL, que mira el corazón desde el lado izquierdo, y finalmente, ABF, que mira el corazón desde abajo. Esas son las 6 derivadas en el plano frontal. Pues bien, para calcular el eje eléctrico, como les digo, no interesa saber el ángulo. ¿Cuál es la diferencia entre 30 y 45 grados? Ninguna, en realidad prácticamente no. Lo que sí hay que saber si está en su sitio. Entonces, a mí me interesa saber si está en el primer cuadrante, o sea, si está a la izquierda y abajo. Eso es lo que me interesa saber. No me interesa que sea ángulo, sino está a la izquierda y abajo, sí, entonces está en su sitio. Para poder establecer eso yo necesito solamente 2 derivadas. Solamente 2. Viendo 2 derivadas, yo sé si está a la izquierda o a la derecha, abajo o arriba. Solamente mirando 2 derivadas. La primera derivada que hay que ver es derivada 1. ¿Por qué? Porque la derivada 1 conecta ¿qué? Brazo izquierdo con brazo derecho. Y si ustedes ven, en la derivada 1 predomina la R sobre la S, significa que va a la izquierda. Y si predomina la S sobre la R, significa que va a la derecha. Eso es todo. Solamente tengo que mirar derivada 1. ¿Predomina la R o la S? Si predomina la R, a la izquierda. Si predomina la S, a la derecha. Eso es todo. Yo ya sé ahora izquierda o derecha. Me falta el segundo punto. ¿Abajo o arriba? ¿Quién mira abajo? Desde abajo el corazón es visto a través de ABF. Es decir, si el vector se viene hacia abajo, ABF va a ser
con una R prominente. Pero si el vector se va hacia arriba, es decir, se aleja de ABF, se aleja, lo que va a predominar es la S. Eso es lo que va a predominar la S. Nada más. Con eso yo voy a saber si va a la izquierda y si va abajo. Si va a la izquierda y abajo, está en su sitio. Acá tengo el tórax, que lo divido en 4 cuadrantes, 0 grados, 90 grados, más 180, y en sentido antihorario, menos 90, menos 180. ¿Dónde está el eje eléctrico del corazón? Acá. En este primer cuadrante. Para darme cuenta que está en el primer cuadrante, tengo que ver que predomina la R derivada 1. Y para saber si se va hacia abajo, en ABF debe predominar la R. Entonces, si tengo R que predomina en 1 y la R que predomina en ABF, yo ya sé, a la izquierda y abajo está en su sitio. Eso es todo. ¿Me interesa que sea 30 grados, 60 grados? No. Porque no hay importancia, al menos para, excepto los cardiólogos, el ángulo. Eso no tiene importancia. Lo único que puedo decir es que el corazón está en su sitio. El eje eléctrico del corazón está en su sitio. Pero recuerden, si predomina la R en 1, a la izquierda. Si predomina la R en ABF, abajo. ¿Dónde está el eje eléctrico? En su sitio, en el primer cuadrante. Pero ¿qué pasa si yo tengo este trazo en derivada 1? R chiquita, S profunda. R chiquita, S profunda. ¿Qué predomina? La S. Cuando predomina la S, significa a la derecha en derivada. A la derecha. Cuando predomina el componente negativo, a la derecha. Recuerden, brazo izquierdo, brazo derecho. Brazo izquierdo, positivo, brazo derecho, negativo. En lo que se refiere a este eje vertical, ABF mira el corazón desde abajo. Si se va hacia abajo, predomina la R. Si se va hacia arriba, la S. Estamos nada más así de sencillo. Entonces estábamos en esta imagen. ¿Qué pasa si acá ABF predomina la R? En 1 predomina la S, a la derecha. Pero en ABF predomina la R, abajo. A la derecha y abajo, segundo cuadrante. Ahí lo que podemos decir, está fuera de sitio. Está fuera de sitio. Esa es la conclusión. No interesa el ángulo, está fuera de sitio. Si hay predominio de la R en derivada 1, pero en ABF predomina la S, significa a la izquierda y arriba. Tercer cuadrante. A la izquierda predomina la R, pero en ABF predomina la S. A la izquierda y arriba. Tercer cuadrante. Está en su sitio. Conclusión, está en su sitio. Y si en derivada 1 predomina el componente negativo, yo sé que es a la derecha, y si en ABF también predomina el componente negativo, sé que es arriba. A la derecha y arriba, cuarto cuadrante. Entonces, no se hagan tanto problemas con los ángulos. Lo único que interesa sabemos es, ¿está en su sitio o no está en su sitio? Si se va a la derecha, crecimiento del ventrículo derecho. Si se va a la izquierda y arriba, crecimiento del ventrículo izquierdo. Y si se va a la derecha y arriba, son enfermedades pulmonares severas o cardiopatías congénitas cianóticas complejas. Al final eso es lo que determina, pues, el eje eléctrico. ¿Hay crecimiento de cavidades o no? Y por eso es que se ha desplazado el eje eléctrico del ventrículo. Entonces, no le den muchas vueltas al eje eléctrico porque, como le digo, las máquinas lo sacan y ustedes solamente mirando derivada 1 y ABF saben si está en qué cuadrante. Si está en su sitio, no hay problema. Si no está en su sitio, pues qué cavidad está crecida, el ventrículo derecho, el izquierdo, o este cuadrante que es poco frecuente que se desvíe el eje porque son enfermedades poco frecuentes. Pues bien, ese es en el plano frontal. En el plano transversal, recuerden acá que tenemos las precordiales desde B1 hasta B6. No se olviden que la derivada B1 es una R chiquita de
del ventrículo derecho y una S profunda del ventrículo izquierdo. Estamos mirando con este electrodo el corazón, pero recuerden que el lado derecho del corazón es lo que se ve en V1 y en V2. 3 y 4 es el tabique, y 5 y 6 es el lado izquierdo. Todos sabemos que el lado izquierdo es el más grande, por eso es que en V6 se ve una R alta, mientras que en V1 estoy mirando el ventrículo derecho, R pequeña, y el ventrículo izquierdo alejado de mi electrodo explorador, que me da una onda S. R chiquita, S profunda, es en el plano transversal un corazón sano. En cambio, si yo veo en derivada V1, en V1 esta R es muy alta, como se muestra acá, ¿qué significa? Este ventrículo es el que está crecido. R alta en V1, crecimiento de ventrículo derecho. R alta en V6, crecimiento de ventrículo izquierdo. Entonces vean ustedes que, bueno, este eje eléctrico del corazón es a la izquierda, abajo, y recuerden que el ventrículo izquierdo está hacia atrás, no hacia adelante. Entonces, este eje eléctrico, felizmente, las máquinas, como les digo, le sacan. Pueden haber errores, pero no le den tanta trascendencia al eje eléctrico porque ahí se van a quedar de repente y se van a perder. Avanzaron bien frecuencia, ritmo, y en el eje se pierden la mayoría y ya no avanza. Lo más importante es lo que viene después. Tenemos frecuencia, ritmo y el eje eléctrico, que lo importante es saber a la izquierda o a la derecha, arriba o abajo, adelante o atrás. Para eso miramos D1 a BF y la precordial B1. Eso es todo, no le den más trascendencia a esto. Los cardiólogos sí le damos porque hay una serie de interpretaciones, pero en general, en términos prácticos, no tiene tanto. Muy bien, ¿y ahora qué nos toca hacer? Las medidas. Eso es importante porque nos va a permitir interpretar cómo están las cavidades del corazón. Entonces, lo primero que debemos ver es la onda P. La onda P es importante. Acá tenemos nuevamente lo que decíamos, la onda P. Este segmento PR que no medimos, pero sí medimos el intervalo PR. El intervalo PR. Después medimos el complejo QRS, tanto en duración como en amplitud. Siempre las ondas se miden en duración y en amplitud. Los intervalos o segmentos, pues solamente podemos ver su duración. El complejo QRS en duración y en amplitud. Después tenemos el segmento ST, que se observa y se describe, la onda T, que se observa y se describe, y finalmente el intervalo P, que se mide. Entonces vamos a describir la importancia de la onda P. La onda P es la activación auricular. El intervalo PR es el tiempo que demora en activarse el ventrículo. El complejo QRS es la activación del ventrículo. Y la onda T es la repolarización del ventrículo. Entonces vean ustedes, esta es la onda P. Y como les digo, el mejor sitio para poder ver las ondas y hacer las medidas es precisamente la derivada de 2. ¿Ya saben por qué? Porque la derivada 2 es prácticamente un plano paralelo a la posición del corazón. Por eso se mide ahí mejor. Pues bien, esta onda P corresponde a la activación de la aurícula. Pero recuerden que nosotros tenemos dos aurículas, la derecha y la izquierda. En la derecha está el nodo sinusal despolarizando primero la aurícula derecha y después la izquierda. Acá tenemos el primer vector en rojo, la aurícula derecha, y el verde, que es la aurícula izquierda. El vector resultante es el vector que nosotros debemos tener en cuenta. Ese es este vector en azul. Pero en realidad, la onda P obedece a dos partes, a la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Eso es lo que ustedes van a ver acá. Esta porción en amarillo corresponde a la aurícula derecha y la parte descendente a la aurícula izquierda. Esa es la onda P. Acá tienen. Primero se despolariza la aurícula derecha porque ahí está el nodo sinusal. Después continúa la aurícula izquierda. Estas dos aurículas hacen que aparezca esta onda resultante, que es la onda P. Pero la onda P tiene dos partes. El componente derecho y el componente izquierdo. ¿Cuánto debe durar esta onda P? Derivada 2 no debe durar más de 0,10.
Ese es el promedio que tenemos, no más de 0,10 en duración. Y en amplitud también no debe ser mayor de 2,5 milímetros. O sea, si ustedes se acuerdan, 0,10, ¿cuánto es? 2,5 milímetros. En duración, si ustedes recuerdan, yo les estoy diciendo que es 0,10. Cada milímetro es 0,04, 0,04, 0,08, me falta la mitad de 1 milímetro. O sea, esto es más o menos 2,5 milímetros en duración y 2,5 milímetros en amplitud. Es como si fuera un cuadradito. O sea, me refiero a la forma, ¿no? Tanto en duración como en amplitud, 2,5 milímetros en duración y en amplitud. ¿No? Para que se acuerden, es más fácil. Pues bien, ¿qué le puede pasar a la onda P? Bueno, la onda P se puede alterar por el crecimiento de una de las aurículas. ¿Qué pasa cuando es la aurícula derecha la que crece? Cuando crece la aurícula derecha, crece hacia arriba. Acá tenemos. Cuando crece la aurícula derecha, crece hacia arriba. Mientras que cuando crece la aurícula izquierda, crece en duración. La aurícula derecha crece en amplitud. Cuando crece la aurícula derecha, crece en amplitud, mientras que la aurícula izquierda cuando crece, aumenta en duración. Así de sencillo. Entonces, uno va a observar en derivada 2 cómo la onda P mide más de 2,5 milímetros cuando crece la aurícula derecha. Cuando crece la aurícula derecha, crece la onda P hacia arriba, más de 2,5 milímetros en derivada 2. Mientras que cuando crece la aurícula izquierda cuando crece va a crecer en duración. Más de 10 milímetros, más de 10, ¿no? Más de 2,5 cuadraditos en duración, más de 0,10. ¿No? Eso es lo que nosotros vamos a tener, ¿no? Eso es lo que vamos a tener. Es muy fácil, ¿no? Entonces, la aurícula derecha tiene dos componentes. Perdón, la onda P tiene dos componentes, la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Entonces, acá tenemos una onda P normal. ¿Pero qué pasa cuando la onda P crece hacia arriba? Más de 2,5 milímetros hacia arriba. Significa crecimiento de la aurícula derecha. ¿Qué pasa si dura más de 0,10? Crecimiento de aurícula izquierda. ¿Qué pasa cuando los dos crecen? Ahí tienen el biaurículo. Así de fácil. La onda P es fácil de interpretar. Bien, ya hemos visto la onda P, ahora vayamos al intervalo PR. ¿Qué significa este intervalo PR? Este intervalo PR debe durar de 0,12 a 0,20. De 0,12 a 0,20 de segundo. Es el tiempo que demora desde que el nodo sinusal se activa y despolariza la aurícula hasta que finalmente llega al ventrículo. O sea, el intervalo PR es el tiempo que demora en activarse el ventrículo. Es el tiempo que demora en activarse el ventrículo. Entonces, si este ventrículo se activa antes de 0,12, significa que el ventrículo se excita antes de tiempo. A eso se llama síndrome de excitación. ¿Y qué pasa si más bien este intervalo PR dura más de 0,20? Significa que hay una demora en activarse el ventrículo, debe haber un bloqueo auriculoventricular. O sea, hay dos posibilidades. Si el intervalo PR dura menos de 0,12, el ventrículo se activa antes de tiempo, de excitación. Y si se demora más de 0,20, hay un bloqueo auriculoventricular. Así de sencillo. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el ventrículo? Si el ventrículo se activa antes de tiempo, a eso se llamará síndrome de excitación. ¿Qué va a suceder? El PR será corto, es decir, menos de 0,12. Menos de 0,12. Intervalo PR corto. Y el más conocido de estos síndromes de preexcitación es el Wolff-Parkinson-White. El Wolff-Parkinson-White es el síndrome más conocido en donde vamos a tener dos cosas. Un PR corto, o sea, menor de 0,12,
y la presencia de una onda delta. Eso es producto de que entre la aurícula y el ventrículo hay un haz aberrante que se llama el haz de Kent, que hace que el ventrículo, que debería activarse a través del nodo AB, lo haga en forma rápida a través de este haz aberrante. Lo que normalmente demora en activarse el ventrículo a través del nodo AB, acá se acelera a través del haz de Kent y el ventrículo se activa en forma aberrante. Entonces, ¿qué vamos a tener? Un intervalo PR corto y una deformación del complejo QRS que se llama la onda delta. Acá lo pueden ver mejor. Vean ustedes. La onda P, el intervalo PR menor de 0,12 y el complejo QRS con una deformación que es la onda delta. R corto con onda delta, Wolff-Parkinson. Entonces vean, normalmente la activación del ventrículo siempre tiene que ser a través del nodo aurículo-ventricular, pero acá va lento. La activación nunca es de aurícula-ventrículo en forma directa, no se puede. Las válvulas no lo dejan. El tricúspide, aorta y pulmonar no deja que el ventrículo se active. Sin embargo, para eso tenemos el nodo AB. A través del nodo AB el ventrículo se activa fisiológicamente. Pero acá la conducción es lenta. Hay personas que nacen con este haz de Kent que hace que la conducción que va avanzando a través de las aurículas, como por acá va rápido y por acá va lento, rápidamente el ventrículo se activa en forma anormal, generando un PR corto y una onda delta. PR corto y onda delta es lo que hace lo que se denomina el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Acá vean, el intervalo PR es 2 milímetros, o sea, 0,08. Hay un PR corto y hay una deformación del QRS, la onda delta. La onda delta. PR corto y onda delta, Wolff-Parkinson. Eso es porque la conducción es muy rápida, pasa muy rápido al ventrículo, pero lo opuesto es que la conducción vaya lenta, es decir, que dure más de 0,20. Esos son los que se llaman los bloqueos. Bloqueos aurículo-ventriculares. Los bloqueos aurículo-ventriculares. Y es que vean ustedes, acá el nodo sinusal da la orden de que el corazón se active y esto va a través de 3 haces internodales hacia el ventrículo. El único punto para poder entrar al ventrículo, ya que están las válvulas que funcionan como aislante, la conducción auricular no puede pasar a través de las válvulas, no puede. La única forma es el nodo AB. El nodo AB. Entonces la activación viene a través de estos 3 haces internodales, nodo sinusal y nodo AB, anterior, medio y posterior. Hay un cuarto haz que hace que la aurícula izquierda se active, las de Bachmann. De esta forma las aurículas se activan, pero para que se pueda activar el ventrículo, la única forma es a través de este nodo aurículo-ventricular. Hay personas que tienen un haz aberrante y hace que el ventrículo se excite antes de tiempo. Pero lo opuesto a eso es que la conducción a través del nodo AB vaya más lento. Eso es lo que se llaman los bloqueos. Los bloqueos aurículo-ventriculares hacen que el ventrículo demore en activarse. Hay un bloqueo. Los bloqueos pueden ser de 2 tipos, parciales, es decir, permite que pase, pero con lentitud, y los completos, que prácticamente la aurícula y el ventrículo quedan separados. Definitivamente quedan separados. Ese es el bloqueo completo. Veamos primero los bloqueos parciales. Es lo que se llama el bloqueo AB de primer grado, en donde toda onda P, eso es importante, toda onda P conduce. Es decir, siempre hay P y después sigue el QRS. Demora en activarse, o sea, demora en aparecer el complejo QRS. Demora más de 0,22 hacia arriba. Entonces, demora en activarse, pero ojo, toda P conduce. Basta que una P no conduzca, es decir, una P no logre pasar al ventrículo, ya no es primer grado. La primera condición es que sea que toda onda P genera un QRS. Demora, pero pasa. Como en este caso. Este paciente, por ejemplo, está en una bradicardia.
Sinusal, sí, porque hay onda P antes del QRS, onda P, QRS, P, QRS, pero acá el intervalo PR es muy prolongado. Dura pues más o menos 0,32. Este paciente está en ritmo sinusal, está en una bradicardia sinusal, producto de un bloqueo AB de primer grado. Para hacer bloqueo AB de primer grado, lo que necesitamos es que el intervalo PR dure más de 0,20, 0,22 hacia adelante, y que toda onda P genere un QRS. Onda P genere un QRS. Basta que una P no genere, ya no es primer grado. Entonces, ese es el bloqueo de primer grado, pero también hay de segundo grado. Basta que una P no conduzca y eso es de segundo grado. Y hay lo que se llama el fenómeno de Wenckebach. El fenómeno de Wenckebach es que el intervalo PR se va prolongando cada vez más, hasta que ya no conduce. Basta que una P no conduzca en segundo grado. Veamos acá en el ejemplo. Acá tenemos el intervalo PR, el intervalo PR, el intervalo PR, el intervalo PR. Miren cómo el intervalo PR va durando más. Cada vez se prolonga más. Y miren que esta onda P no pasa. No pasa. Basta que una P no pase segundo grado. Ha habido fenómeno de Wenckebach, es decir, el PR poco a poco se ha ido prolongando, sí. Si hay fenómeno de Wenckebach, esto es un MOVIS tipo 1. Basta que una P no pase, bloqueo de segundo grado. ¿Hay fenómeno de Wenckebach? Si hay fenómeno de Wenckebach, MOVIS tipo 1. Después de haber existido este bloqueo, nuevamente el intervalo PR poco a poco otra vez se sigue prolongando hasta que no conduce. Esto es repetitivo, pues, ¿no? Vean cómo el intervalo PR poco a poco se enlentece cada vez más, dura más, hasta que ya no pasa. Basta que una P no pase segundo grado. ¿El fenómeno de Wenckebach? Sí. Entonces el MOVIS tipo. Acá nuevamente, pasado este bloqueo nuevamente. El PR, miren cómo poco a poco se va prolongando. Esta P ya no conduce. Basta que una P no conduzca, segundo grado. ¿El fenómeno de Wenckebach? Sí. Entonces es un MOVIS tipo 1. MOVIS tipo 1. Vean ustedes acá. Onda P, QRS, P, QRS, P, QRS, y esta P no conduce. Basta que una P no conduzca, segundo grado. ¿Hay fenómeno de Wenckebach? Sí. Sí, miren ustedes acá. 4 milímetros, 6 milímetros, 8 milímetros. Ya no pasa. ¿El fenómeno de Wenckebach? Sí. Y de ahí nuevamente sigue el fenómeno. Entonces, esos son los MOVIS tipo 1. Si tenemos MOVIS tipo 1, debe haber un MOVIS tipo 2. ¿Cuándo es MOVIS tipo 2? Cuando no hay fenómeno de Wenckebach. Es decir, una P no conduce, pero no ha habido fenómeno de Wenckebach previo. No hay fenómeno de Wenckebach. Entonces vean ustedes acá. PQRS, 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 todo va bien, pero esta P no pasa. Basta que una P no pase, segundo grado. ¿Ha habido fenómeno de Wenckebach? No, esto me da igual. Antes no hay fenómeno de Wenckebach, MOVIS tipo 2. Y vean ustedes, acá esta P no condujo, pero esta tampoco. Esta tampoco ha conducido. Esta tercera ya pudo pasar. Y probablemente más adelante sucede el mismo fenómeno. Vuelvo a repetir, basta que una P no conduzca, segundo grado. ¿Hay fenómeno de Wenckebach? No, MOVIS tipo 2. Entonces vean ustedes ahí lo que sucede. Hay ondas, una P que no pasa, otra que no pasa, basta que una P no pase, segundo grado. ¿Hay fenómeno de Wenckebach? No, segundo grado. Bueno, después tenemos el bloqueo completo, de tercer grado. En este caso, prácticamente el nodo aurículo-ventricular ya no deja pasar nada. Es decir, las aurículas siguen un ritmo, una frecuencia, los ventrículos siguen otro. Es decir, el corazón ha quedado eléctricamente disociado. ¿Por qué? Porque el nodo AB tiene un bloqueo completo. Las aurículas siguen una frecuencia,
totalmente independiente de la frecuencia de los ventrículos. Eso es el bloqueo de tercer grado o bloqueo completo. Uno va viendo cómo las ondas P siguen una frecuencia, mientras que los ventrículos van siguiendo otra frecuencia. Bloqueo completo. Las aurículas han quedado separadas eléctricamente del ventrículo. Muy bien, entonces eso es lo que tenemos que ver en relación al intervalo PR de 0,12 a 0,20. Ahora vayamos a ver los complejos QRS. El complejo QRS es la activación del ventrículo. Y si ustedes recuerdan, el ventrículo, como es una estructura gruesa, compacta, de paredes gruesas, no es como la aurícula. El ventrículo izquierdo es todavía mucho más grueso que el derecho. Entonces, el ventrículo se activa a través de 3 vectores. El primer vector es el vector septal, acá lo tenemos con el número 1. El segundo es el de paredes libres. Pero este de paredes libres es la resultante tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo. Todos sabemos que el ventrículo izquierdo es más grueso, por eso es que el eje siempre se va a la izquierda. Normalmente el eje se va a la izquierda. El eje eléctrico del corazón se va a la izquierda porque el ventrículo izquierdo tiene más masa. Pero el eje se puede ir a la derecha, como hemos visto hace un momento, cuando el ventrículo derecho es más grande. Ejemplo, pacientes que tienen enfermedad pulmonar, por pulmonar, por ejemplo, mineros, gente que vive en la altura, su ventrículo derecho está más grande. O cuando son hipertensos, entonces ahí se va el eje a la izquierda y arriba, porque crece mucho el ventrículo izquierdo. Normalmente el eje eléctrico está acá. Cuando crece el ventrículo derecho se viene a la derecha, y a la izquierda y arriba cuando crece el ventrículo izquierdo. Eso es lo que interesa del eje eléctrico. A ver si está en su sitio, y si no está en su sitio, ¿por qué no lo está? Volvíamos a decir que este complejo QRS tiene un primer vector, un segundo vector de paredes libres, resultante del derecho del izquierdo, y finalmente un tercer vector que es la parte basal, lo que está debajo de la válvula mitral. Así es como se activa el ventrículo, con 3 vectores. El vector 1, el vector 2 y el 3. Septal, paredes libres y el basal. El 1, o vector septal, es la Q. El de paredes libres es la R. Y el basal es la S. QRS. QRS. Pero hay un detalle importante. Este complejo QRS tiene N formas de ser representado. ¿Por qué? Porque como el ventrículo tiene diferentes posiciones, no necesariamente el complejo QRS tiene las 3 ondas. A veces se ven 2, a veces se ve 1. Por eso es que se habla de complejo QRS. Complejo QRS, la activación del ventrículo. Entonces vean ustedes, acá está el vector septal. Después tenemos el de paredes libres, el número 2, y el 3 es el basal. Esta es la onda Q, esta es la R y esta es la S. No se olviden que el número 2, el de paredes libres, es la resultante tanto del ventrículo derecho como de izquierdo. Es la resultante. Y si nos vamos al plano transversal, recordemos, acá tenemos, primero, tenemos que tener en cuenta que hay 2 ventrículos. El ventrículo derecho, pequeño, y el ventrículo izquierdo, que es el más grande, que está hacia la parte de atrás. B1, B2 miran el ventrículo derecho, B3, B4 es el septo, B5, B6 miran el ventrículo izquierdo. Entonces veamos en este caso este electrocardiograma. Acá lo primero que tenemos que hacer es calcular la frecuencia cardíaca. Lógico, no tengo un trazo largo, pero acá voy a tratar yo de identificar. Acá yo tengo 5, 10 milímetros. Tengo acá 4 milímetros, 3 milímetros a este nivel, ¿no? Más o menos estamos en 13. Y acá yo tengo 4 milímetros más, ahí estamos en 17 milímetros. De acá a acá hay 17 milímetros. 1500 entre 17, 88. Ya estamos en frecuencia cardíaca 88. 88 latidos por minuto.
¿Está en ritmo sinusal? A ver, onda P, antes de todo QRS, el intervalo PR es constante, sí. Está en ritmo sinusal. Tercer punto, eje, ¿no? Eje eléctrico, ¿no? Eje eléctrico. Y para eje eléctrico yo tengo que mirar, pues, la derivada 1. En derivada veo R chiquita, S profunda. Recuerden que la derivada 1 está mirando el corazón entre brazo izquierdo y brazo derecho. O sea, derivada 1 me va a indicar si el eje eléctrico se va a la izquierda o se va a la derecha. Pues bien, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer cómo podría hacer que me digan quiénes piensan que están a la derecha? ¿Podrían marcar en el chat los que piensan que está a la derecha o a la izquierda? ¿Cómo haría allá? A ver, pongamos normal. El eje eléctrico está a la izquierda. Los que están de acuerdo en el chat, marquen algo, a ver, para saber cuántos me pueden responder en el chat, cuántos me están indicando de que este eje eléctrico está a la izquierda. Los que marcan en el chat es porque dicen que están a la izquierda. Ya, solamente han habido 4, creo. Entonces, o 2, creo. Si ustedes ven, recuerden, estamos viendo derivada 1. R alta indica izquierda. S profunda, derecha. Entonces, esto está a la derecha, ¿no? R chiquita y S profunda significa a la derecha. La otra derivada, ABF. ABF está mirando el corazón desde abajo. Que me marquen a ver los que dicen que el eje eléctrico va hacia abajo en el chat. ¿Sí o no? Para saber quiénes están de acuerdo que el eje eléctrico se va hacia abajo. Sí sé eso de levantar las manos, pero el problema es que no tengo acá en la pantalla que levanten las manos, por eso es que no les pido que levanten las manos, no lo veo acá en la pantalla, por eso les decía eso. Bueno, entonces miren ustedes, en ABF predomina la R, significa que se va abajo. Entonces, si yo, así rápidamente, miren, rápidamente, yo digo, esto está a la derecha y abajo. ¿En qué cuadrante está? En el segundo cuadrante. No está en su sitio, ya está, eso es todo, no está en su sitio. Está a la derecha, en el segundo cuadrante. ¿Y por qué puede estar crecido? ¿O por qué puede estar a la derecha? Porque el ventrículo derecho está crecido. De repente es un sujeto que vive en la altura, natural de la altura, o que tiene poco, o es un minero, qué sé yo. Entonces yo digo, está crecido el ventrículo, puede estar crecido el ventrículo derecho. Lo que sí sé es que el eje está a la derecha y abajo. Entonces, lo primero que pienso es crecimiento del ventrículo derecho. ¿Y dónde busco el ventrículo derecho? En V1. En V1. ¿Y cómo debe ser V1? Normalmente debe ser R chiquita y S profunda, porque el ventrículo izquierdo está atrás y el ventrículo derecho es pequeño. Pero miren ustedes cómo está acá. La R es alta. La R es alta. Entonces, ¿eso qué me dice? Crecimiento del ventrículo derecho. El eje eléctrico está desplazado a la derecha porque el ventrículo derecho está crecido. ¿Estamos? Crecimiento del ventrículo derecho. ¿Cómo detectan ustedes que el ventrículo derecho está crecido? Eje a la derecha y en precordial V1, una R alta. En V1, crecimiento del ventrículo derecho. ¿Estamos? Eso es lo que tenemos que hacer. R alta en V1. Crecimiento del ventrículo derecho y el eje a la derecha. Son los dos datos para pensar en crecimiento del ventrículo derecho. Acá también tenemos otro ejemplo, ¿no? Igual, R alta y el eje también a la derecha.
Pues bien, eso es cuando crece el ventrículo derecho. ¿Qué pasa cuando crece el ventrículo izquierdo? Cuando crece el ventrículo izquierdo, el eje, recuerden que está ya a la izquierda. Y a veces se puede ir a la izquierda y arriba. Pero lo que va a suceder es que, como habíamos dicho, el crecimiento del ventrículo derecho yo lo evalúo en V1. ¿Por qué V1? Porque V1 está prácticamente encima del ventrículo derecho. Si yo quiero ver crecimiento del ventrículo izquierdo, ¿dónde debo ir? Al lado izquierdo. D1, ABL, B5, B6. En D1, ABL, las R son chicas. Cuando hay crecimiento del ventrículo izquierdo, cuando hay un crecimiento del ventrículo izquierdo, las R en D1, en ABL o en B5, B6 se van a hacer muy altas. Pues bien, hay el índice de Sokolov, que son los criterios más adecuados para determinar crecimiento del ventrículo izquierdo. Es cierto que la R alta en 1, ABL, B5, B6 hace pensar en hipertrofia del ventrículo izquierdo y el eje a la izquierda. Pero Sokolov es el que estableció este criterio. La R más alta, ya sea en B5 o en B6, se le suma a la S en B1, y si eso mide más de 35 milímetros, indica crecimiento del ventrículo izquierdo, y ese es el índice de Sokolov. Hay otros índices, pero el más conocido es Sokolov. Ya sabemos identificar crecimiento del ventrículo derecho, eje a la derecha y R alta en B1. Crecimiento del ventrículo izquierdo, eje a la izquierda, y índice de Sokolov. Muy bien, ya sabemos los crecimientos de estas cavidades. Lo otro son los llamados bloqueos. Hay bloqueo de rama derecha y hay bloqueo de rama izquierda. Los bloqueos de las ramas también es producto de las cavidades más desarrolladas, ¿no? Entonces hay bloqueo de rama derecha, y el bloqueo de rama derecha, ¿dón'de lo van a buscar? En el mejor sitio para ver el ventrículo derecho es B1, nuevamente B1. ¿Cuál va a ser la morfología? RSR', RSR'. En B1 nos debe hacer pensar en bloqueo de rama derecha. Y como el ventrículo derecho está más crecido, la duración del QRS debe ser mayor de 0,12. Lo normal del QRS es hasta 0,10. Cuando mide 0,12 a más, ya hablamos de bloqueos. Bloqueo de rama derecha, RSR'. RSR' en B. Pero si hay bloqueo de rama derecha, debe haber bloqueo de rama izquierda. Eso se va a ver en el lado izquierdo del corazón. D1, ABL, B5, B6. En D1, ABL, B5, B6, lo que vamos a ver son estas R's, ya no son una espiga, es muy ancho porque demora por el bloqueo en activarse. Demora en activarse. Recuerden que el QRS debe medir hasta 0,10. Si mide más de 0,12 se llama bloqueo. En el caso del bloqueo de rama izquierda vamos a observar D1, ABL, B5, B6, vamos a ver R's anchas y empastadas. D1, ABL, B5, B6, mayor de 0,12 me dice bloqueo. Y si lo veo en D1, ABL, B5, B6, bloqueo de rama izquierda. Mientras que bloqueo de rama derecha es QRS mayor de 0,12, pero la morfología es RSR' en B1. B1 ve ventrículo derecho. D1, ABL, B5, B6 ve el ventrículo izquierdo. Ya sabemos bloqueo de rama derecha, bloqueo de rama izquierda. Bien, sigamos avanzando. Ahora lo que hay que ver es el segmento ST y la onda T. Estos dos elementos fundamentalmente son básicos para enfermedad coronaria. El segmento ST y la onda T se describen. No hay que medirla, se describe. E indican problema coronario, problema isquémico del corazón. El segmento ST debe ser recto, pero miren ustedes cómo acá se ha elevado. Elevación del segmento ST. Por eso se describe lo que uno ve. Se describe elevación del segmento ST.
También yo puedo decir lo inverso, hay un descenso del segmento ST. Los cambios en el segmento ST van en relación a problemas isquémicos del corazón, los coronarios. Entonces es muy importante describir lo que estamos viendo. Hay un supradesnivel o ascenso del segmento ST, hay un infradesnivel o descenso del segmento ST. El ST puede ser descendido recto, descendido hacia abajo, descendido hacia arriba. Tienen ustedes que describir. Cualquiera de ellos lo que indica es que hay un problema isquémico del corazón. Entonces, la elevación del segmento ST nos va hablando de que hay un problema coronario. Elevación del segmento ST o el descenso del segmento ST se describe. Ustedes acá, el paciente está haciendo un infarto y la elevación del ST es lo que nos hace pensar en eso. Ahora, estas variaciones del segmento ST están indicando que se está produciendo una injuria, un daño en el músculo cardíaco. Pero si esa injuria, ese daño ya tiene más de 6 horas de que la arteria se ha obstruido, más de 6 horas de obstrucción de la arteria coronaria, lo que va a suceder es que el músculo cardíaco se necrosa. El músculo cardíaco muere después de 6 horas de isquemia, de hipoxia. ¿Cómo vamos a ver eso? A través de la onda Q. La onda Q, si bien es vectorial, QRS es un vector, esta Q puede ser patológica e indica ¿qué cosa? Una cicatriz. El corazón está necrosado. Esa zona ya está muerta. El segmento ST y la onda T indican isquemia, indican injuria. Pero la onda Q indica zona muerta. Pero ojo, hay que aprender a diferenciar la Q de la vectorial de la de un infarto. Para eso hay que cumplir uno, no necesito los dos criterios, uno de los dos criterios. Primer criterio, que la duración de la onda Q sea mayor de 1 milímetro. Si es mayor de 1 milímetro, esa Q es patológica. ¿Qué indica? Un infarto. El infarto puede ser de hace más de 6 horas, puede ser de hace una semana, puede ser de hace un año, puede ser de hace 10 años. La Q lo único que indica es una cicatriz. Mientras que el segmento ST y onda T está indicando el episodio agudo. El episodio agudo. La onda Q dijo, por lo menos ya tiene más de 6 horas. ¿Puede ser un año? Sí. ¿Puede ser 10 años? Sí. ¿Puede ser una semana? También. Pero recuerden, hay que diferenciar Q patológica de la vectorial. Primer criterio, la duración de la onda Q mayor de 1 milímetro, mayor de 0,04 es patológica. El otro criterio es la profundidad. Si mide más de la cuarta parte de la R, de la onda R, es patológica. Entonces, por ejemplo, acá esta onda R mide, acá mide 5 milímetros, acá estamos en 5, 6, 7, acá hay 8 milímetros. ¿Cuánto hay en profundidad? 1, 2, 3 milímetros. La cuarta parte de 8 es 2, sí, pero acá mide 3. Ah, es patológico. Hasta que sea mayor de la cuarta parte de la R, es patológico. Una onda Q ya nos indica que este tejido está muerto. Mientras que la elevación de injuria o lesión. Entonces, ven ustedes que los cambios tanto del segmento ST y la onda T nos indican problema coronario. Si yo veo una T invertida, recuerden que la T debe ser positiva. Basta que yo vea una T negativa, eso me indica isquemia. Pero si yo observo elevación del segmento ST, eso ya me indica injuria. Y si yo empiezo a ver la onda Q, ya me indica necrosis, la cicatriz. La T negativa indica isquemia. La elevación del segmento ST, lesión o injuria. Y ya la onda Q, necrosis. Eso es quizás lo más importante de un electrocardiograma.
Entonces, es importante describir la onda T. Onda T positiva, onda T negativa, positiva negativa, negativa positiva. Lo que tenemos que hacer es describir. Después viene la interpretación. La interpretación. La interpretación. Entonces, vean ustedes que en lo que se refiere a la isquemia y a los vectores, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es lo siguiente. Esto es un electrocardiograma normal, P, QRS y onda T positiva, eso es normal. Pero cada vez que ustedes vean una T negativa, indica isquemia. Isquemia. Y si hay elevación del segmento ST, injuria. Y si aparece una Q patológica, necrosis. Entonces, lo primero, si ustedes ven inversión de la onda T, una onda T negativa, indica isquemia. Empiezan a ver elevación del segmento ST, injuria o lesión. Si ven ya una Q patológica, eso indica necrosis. Eso es importante en lo que se refiere a enfermedad coronaria. Y bueno, ya hemos visto entonces onda T, intervalo PR, complejo QRS, segmento ST, que se describe igual que la onda T que se describe. Nos faltaría ver el intervalo QT. El intervalo QT es muy importante ahora, sobre todo. El intervalo QT, nosotros lo que hacemos es medirlo, no es nada complicado en el electrocardiograma. Acá tenemos desde que empieza el complejo QRS hasta que termina la onda T. Ese es el intervalo QT, eso hay que medirlo. En este caso, por ejemplo, empezamos acá y terminamos en esta parte de acá. Pero miren, acá hay 5, 10 y hay como 13. 13 por 0,04 me da 0,52. ¿Pero cuánto es lo que mide el QT? No hay un valor estándar. No hay un valor estándar, porque el QT está en relación a la frecuencia cardíaca. Hay una regla mnemotécnica. Para una frecuencia de 100, un QT de 0,30. Y por cada 5 latidos que disminuye, esto sube en 1. Esto es una forma fácil de poder interpretar la medida del QT. ¿Por qué? Porque para calcular el QT, este QT yo lo tengo que corregir a la frecuencia cardíaca. No es el QT que yo mido nada más acá. Tengo que corregirlo. Y para corregirlo tengo que usar una fórmula. La más conocida es la fórmula de Bassett, que hay que dividir el QT que yo mido en el papel milimetrado entre la raíz cuadrada del RR. Y esto ya se vuelve complejo. Y antiguamente no tenían forma de hacerlo y por eso es que usábamos esta regla mnemotécnica. Ahora los equipos lo hacen y lo hacen muy bien. ¿No? Lo hacen muy bien. Esto es una medida que ustedes lo tienen en el papel milimetrado. ¿Por qué es importante medir el QT? Cuando el QT mide más de 0,45 en el hombre y más de 0,47 en la mujer, se considera el síndrome de QT largo o prolongado. Y eso es un marcador de muerte súbita. Es un marcador de muerte súbita. Las personas que tienen un QT prolongado pueden morir en cualquier momento. Ustedes recordarán al principio de la pandemia, cuando el tratamiento que se planteó era el uso de hidroxicloroquina con acitromicina, se puso, ojo, una advertencia. Nosotros en la Sociedad de Cardiología sacamos rápidamente un comunicado en donde se les decía, sabemos que la hidroxicloroquina prolonga el QT, pero siempre se ha usado y no ha pasado nada. La acitromicina también prolonga un poco el QT, pero nunca ha pasado nada. Pero no sabemos qué pasa cuando se usan las dos cosas juntas. Entonces, ahí empezó a aparecer un warning que tuvimos también nosotros que rápidamente replicar. Entonces nosotros decíamos, ojo, si ustedes miden el QT corregido, el corregido, no el que se mide en el papel, el corregido, aplicando esta fórmula, si mide más de 0,500, o sea, 500 milisegundos, como está acá, mejor no le dé la combinación, porque es peligroso. Más de 0,45 en el hombre y más de 0,47 en la mujer y indican QT prolongado. ¿Y cuál es el riesgo? Muerte súbita. Se muere la gente. Se muere la gente. Por eso es que se puso, por encima de 500, mejor no lo usen. Esa fue una advertencia. Solamente para que vean la importancia del QT. Pero recuerden, el QT corregido.
No estamos hablando de lo que se mide, porque hay que corregir a la frecuencia cardíaca. ¿Para qué otras cosas nos sirve el electrocardiograma? Para problemas del potasio o por los problemas del calcio. Los problemas del potasio hacen lo siguiente. Cuando el potasio se eleva, las ondas T se hacen altas. Y cuando el potasio disminuye, la onda T se aplana y hasta se hace negativa, se invierte. Entonces vean ustedes, si el potasio está muy bajo, la onda T se puede hasta invertir. Y si está muy alta, la onda T se hace muy alta y pico. Alguien me podría decir, pero la T invertida también dijimos que era isquemia. Sí, es verdad. Lo que sucede es que cuando el corazón se vuelve isquémico, se vuelve por sectores. No es que todo el corazón se vuelve isquémico, es que todas las coronarias se obstruyen. Se obstruyen por sectores. Entonces uno ve una T invertida en ciertas derivadas que indican la isquemia de esa arteria. Pero cuando hay un problema del potasio disminuido, todo el corazón va a sufrir esa reducción del potasio. Entonces ustedes van a ver T negativa en todas las derivadas. Uno ve una T negativa en todas las derivadas y dice, este es potasio bajo. Uno lo ve la T negativa por sectores, uno dice, esto es cardíaco. D1 ABL, D2 D3 ABF, de la cara inferior. Siempre es por sectores el cardíaco. El potasio no, porque es difuso. Entonces los problemas del potasio se observan en la onda de altas, potasio elevado, de planas e invertidas, potasio disminuido. Eso es lo que vemos. También nos interesa en relación al calcio. Cuando hay una hipocalcemia, el QTC acorta. El intervalo QTC acorta, menos de 0,33. Y cuando más bien hay hipocalcemia, el QTC prolonga. Ya dijimos, 0,45 para el hombre y más de 0,47 en la mujer, ya indica QT prolonga. Es un marcador de muerte súbita. Entonces los problemas de hipercalcemia e hipocalcemia hacen que varíe el QT. El QT se acorta en la hipercalcemia y en la hipocalcemia el QT se prolonga. Esos son los cambios que nosotros vamos a tener en relación a los problemas del calcio. Mientras que los de la onda T tienen que ver, el potasio tiene que ver con la onda T. El potasio con la onda T y el calcio con el intervalo. Y otra ayuda bastante es que cuando uno toma un electrocardiograma y se ha estado usando digoxina, la digoxina se puede evaluar su impregnación en el corazón observando lo que se llama la cubeta digitálica. Esta es la cubeta digital. Es el segmento ST, por eso es que hay que describir el segmento ST. Esto tiene una forma especial. Esto se llama cubeta digitálica. ¿Qué indica? Que la persona está tomando digoxina. Digitálicos también. ¿No? Esta forma yo lo asocio mucho al bigote de Salvador Dalí. Porque ¿cómo describir esto? Pues no es tan fácil, ¿no? Pero esa es la imagen que se ve en el electrocardiograma. Entonces ya hemos visto la importancia del electrocardiograma en los trastornos hidroelectrolíticos del potasio, los trastornos hidroelectrolíticos del calcio y en el uso del digital. Y finalmente, para terminar, dos arritmias muy frecuentes que deben ustedes aprender a identificar. Vean ustedes que este paciente está en una frecuencia normal, pero vean ustedes estas ondas que tienen la forma de un serrucho. Estas son las ondas F de flúter auricular. Acá ustedes ven que no hay onda P. No hay onda P, hay ondas F mayúsculas de flúter. El flúter auricular es una arritmia. Y la otra arritmia es el caos de la aurícula que se denomina la fibrilación auricular. ¿No? La fibrilación auricular. Hay un caos en la aurícula. ¿Cómo vamos a ver en el trazo del electrocardiograma? Bueno, acá vamos a ver, quizás ahí no se ve muy bien. En esta vamos a ver, estas ondas. No se ve una recta, sino se ven estas ondas que son las ondas F minúsculas. Hay ondas F minúsculas.
y las ondas de fibrilación auricular, comparado con las del flúter. El flúter tiene la forma de un serrucho. Es una arritmia en donde hay un problema en la aurícula, pero es la fibrilación auricular la que genera un mayor caos en la actividad de la aurícula. La fibrilación auricular. Entonces vean ustedes pues que de esta manera hemos hecho una revisión de lo que viene a ser la lectura de un electrocardiograma. Recapitulando, antes de leer el electro, determine el estándar. El estándar es esa imagen que nos indica la velocidad del equipo y la amplitud. Eso es lo que aparece al inicio. Acá no está puesto, probablemente lo ponemos como un error. No se vayan de frente al electro. Primero vean la velocidad del papel y la amplitud. Una vez que vean que está bien tomado, tenemos que hacer la lectura. Primero, la frecuencia cardíaca. 1500 entre el número de milímetros que hay entre R y R. En este caso tenemos 5, 10, 15, 17, esto es 88, la frecuencia. Ritmo sinusal, buscamos onda P antes de todo QRS. No hay onda P antes de todo QRS, entonces no está en ritmo sinusal. ¿Estamos? Onda P antes de todo QRS e intervalo PR constante. Después tenemos que evaluar el intervalo PR, el complejo QRS, escribir el segmento ST y la onda T, y finalmente el intervalo QT. Y de acuerdo a eso es que ustedes establecen el diagnóstico, establecen ustedes un diagnóstico. Bien, esto era la revisión que les traía para que vean ustedes. Voy a contestar algunas preguntas que han puesto acá, ¿no? Vamos a leer las que fueron preguntas. Ya les dijimos, ¿no? En relación a la frecuencia cardíaca, generalmente se debe medir en D2, pero se puede hacer en cualquiera. La derivada de 2 representa el vector cardíaco, por eso siempre se usa para medir. Por eso, el corazón, como es paralelo a la derivada 2, es donde se hacen todas las medidas. Después, vamos a ver, avanzamos. Sí, contestaron lo de arriba, abajo, a la derecha, lo que dijimos, ¿no? Acá ponen, la enfermedad pulmonar severa, un EPOC o un asmático severo puede llevar el eje no solamente al segundo cuadrante, es decir, abajo y a la derecha, sino cuando la enfermedad es muy severa lo puede llevar a la derecha y arriba. Lo que también sucede en las cardiopatías congénitas cianóticas complejas. Dice, no entiendo muy bien cuándo está en su sitio. En su sitio es cuando está a la izquierda y abajo, o sea, lo que llamamos el primer cuadrante. Entre 0 y 90 grados está en su sitio. Recuerden que el ventrículo izquierdo está a la izquierda y está abajo. Por eso es que el eje eléctrico más tiene que estar a la izquierda y abajo. Es decir, en el plano frontal, la derivada que ve a la izquierda es derivada 1 y en ABF es la que mira abajo. Si predomina la R en derivada 1, a la izquierda. Si predomina la R en ABF, abajo. Y si está en su sitio, suficiente. Me interesa 40 grados, 50 grados. Y ya sabemos que está en su sitio. Y si no está en su sitio, ¿por qué no está en su sitio, no? La cubeta digitálica es la expresión de intoxicación, ¿no? La intoxicación digitálica genera arritmias. La cubeta digitálica indica que el paciente está bien medicado. Indica que está bien medicado, no indica intoxicación. Intoxicación son arritmias que aparecen. Por eso hay una clase aparte que es la de arritmia. Yo acá he tratado de mostrarles la importancia del electrocardiograma. Nos indica aquellos electros con imágenes groseras, unas R's muy altas. Bueno, si la R es alta pero en espiga, o sea, sube y cae, eso significa hipertrofia. Pero si ustedes tienen una R ancha y empastada, que demora más de 0,12, indica bloqueo de rama. ¿Qué rama? Izquierda. Una R alta, empastada, gruesa, en B1, ABL, B5, B6, indica bloqueo de rama izquierda. Si ustedes ven que la espiga sube, o sea, la R sube y cae inmediatamente, pero es de mucha amplitud, pues sacan el índice Sokolov y determinan si hay hipertrofia de ventrículo izquierdo.
Una duda, en hipocalcemia, el intervalo Q se acorta, ¿no? Bueno, le dijimos en relación a la onda T y el potasio. La onda T en relación al potasio es, si el potasio sube, la onda T se hace alta. Si el potasio baja, la onda T se invierte. Eso es el potasio. En el caso del intervalo QT, cuando el paciente está en hipercalcemia, o sea, hay mucho calcio, lo que va a suceder es que el QT se acorta. Más bien, cuando hay una hipocalcemia, el QT se prolonga, ¿no? El QT se prolonga. Y ahí viene el riesgo de muerte súbita. Entonces, el QT en relación al calcio es cuando el paciente está en un problema de hipercalcemia, el QT se acorta. Cuando más bien es todo lo contrario, el QT se prolonga, ¿no? Eso está en las diapositivas, ¿no? A ver, voy a querer compartir pantalla, a ver si puedo. No puedo compartir pantalla, no sé. Doctor, disculpe, ¿lo puedo Sí, ayudar? sí, quiero compartir pantalla, pero no sé cómo hacerlo. Ya le puse acá, Es como retroceder. pero no. Ahí estoy, creo, ¿no? Sí, sí, se está compartiendo. Seguro se Ah, ya. refería a que como la última diapositiva siempre sale en negro. Ah, ya de repente. Ah, puede ser, ¿no? Sí. Acá estábamos, creo que. Acá está. En el paciente que tiene hipocalcemia, cuando el potasio tiende a bajar, el QT se prolonga. En casos de hipocalcemia, el QT se prolonga. Acá tienen un ejemplo de cómo el QT se ha prolongado en estos pacientes que tienen hipocalcemia, en tetania, en uremia o en hipoparatiroidismo. En cambio, cuando ustedes tienen hipercalcemia, como sucede en las lesiones osteolíticas, en metástasis ósea, más bien el QT se acorta. Menos de 0,33, la duración baja a menos de 0,33. En cambio, cuando el calcio baja en hipocalcemia, el QT se prolonga. ¿Cuánto? A eso no sé. Pero puede matar, sí, la uremia mata, la tetania mata, ¿no? Entonces, ese es el ejemplo, ¿no? Ese era el ejemplo, ¿no? Ya está, eso estaba ahí, ¿no? Después, la disminución del segmento QT podría ser por una bradicardia. No, también el QT se puede prolongar cuando la frecuencia es más lenta. Conforme va bajando la frecuencia, recuerden que 100 latidos por minuto es un QT de 0,30. Y conforme voy bajando de 5 en 5, recuerden que esto va a subir 0,31, 0,32. Conforme el corazón sea más lento, el QT dura un poco más, por si acaso. Si en todas las derivadas hay onda P y solo en una falta ya es onda no sinusal, bueno, esa actividad, cuando hay una actividad eléctrica que no tiene P que la preceda, eso es un problema no sinusal. Eso lo vamos a ver cuando hagamos arritmia, ¿no? Para que haya ritmo sinusal o para que haya actividad sinusal necesitan onda P e intervalo PR constante. Basta que una actividad eléctrica no tenga P, eso ya no es sinusal. Ya no es sinusal. Ah, tengo una duda. La derivación derivada 1 con una R alta, S profunda, equivale a la desviación a la derecha y R corta desviación a la izquierda. Y pues lo que yo les digo, si en la derivada 1 la R es alta, indica izquierda. Y si la S predomina sobre la R, es decir, la S se hace más profunda, significa a la derecha. Así de fácil, ¿no? R alta, izquierda, derivada 1. S profunda, a la derecha. ¿Es esto? ¿Cómo puedo diferenciar un extrasístole auricular de un bloqueo? Bueno, eso lo vamos a hacer en el tema de arritmia, ¿no? A ver.
ya estaban por acá. El criterio para PR, para saber si es sinusal, tiene que estar dentro de un rango normal o tiene que permanecer igual en la misma distancia. Bueno, eso de la hiporcalcemia ya lo dijimos, ¿no? El PR siempre debe ser constante, pues el criterio de PR debe ser de 0,12 a 0,20. Entonces, se habla de, ¿cómo se llama? De que para poder decir que el paciente esté en ritmo sinusal, la onda P debe preceder a todo QRS y el intervalo PR debe tener un valor constante, tiene que ser constante. ¿Cómo se puede diferenciar un infarto ST no elevado de una pericarditis? Bueno, eso es fácil. La pericarditis, todo el pericardio está inflamado. Por lo tanto, todos los cambios del electrocardiograma son difusos, todas las derivadas. Cuando es coronario, es por sectores. Es más o menos como el problema del potasio. Cuando el paciente está con hipopotasemia, todo es difuso en todas las derivadas. El coronario siempre es por sectores. Ya dijimos eso de lo de ritmo sinusal. ¿Cómo diferenciar una onda T de una P cuando esta última no conduce? No, definitivamente la onda P, como les digo, mide hasta 2,5 milímetros de duración y de amplitud 2,5 milímetros. En cambio, la onda T tiene una mayor duración. Es una onda que también está después del complejo QRS. En cambio, la P más bien está precediendo a la R. ¿Cuándo pedir las derivadas derechas y las posteriores? Bueno, por ejemplo, si ustedes tienen a un paciente que se está haciendo un infarto del ventrículo derecho, hay que tomar las derivadas del lado derecho. En realidad, nosotros tomamos 12 derivadas, pero hay derivadas hacia el lado derecho y hacia la parte posterior. Nosotros lo que pasa es que la cara posterior del corazón lo vemos en imagen en espejo en B1. Pero no es necesario tomar las derivadas en la parte posterior, porque yo ya lo estoy viendo en imagen en espejo derivada B1, B2. B1, B2, yo veo imagen en espejo de lo que pasa atrás. Pero yo puedo avanzar a B3R, a B4R e irme hacia el lado derecho del tórax para tratar de ver un infarto de ventrículo derecho. B3R, B4R se puede hacer cuando hay infarto de ventrículo derecho. Y cuando me voy a las posteriores, cuando es un infarto posterior. Lo que sucede es que nosotros nos acostumbramos a ver con las derivadas que tenemos y vemos imagen en espejo de lo que sucede atrás, por eso no lo pedimos. Pero se puede hacer. En la uremia, ¿qué otras alteraciones aparte del intervalo QT puede haber? Bueno, eso va a depender del nivel de retención nitrogenada que tenga. El compromiso del electrocardiograma no es solamente intervalo QT. Hay cambios que van a observar en la onda T, en la onda P van a haber cambios que van a existir, pero todo va a depender del grado y la magnitud de la retención nitrogenada, ¿no? ¿Cómo se puede, cómo se podría explicar cómo se calcula el QT corregido? Como les digo, hay varias fórmulas de QT corregido, hay varias fórmulas. La más conocida y la que utilizamos en forma general es la del QT corregido a través de la fórmula de AZ, ¿no? Y aquí, como les digo, es la más conocida. ¿Cómo se calcula allí el QT? Lo que hacen es el QT que ustedes miden en milímetros, en el papel milimetrado, lo que ustedes están midiendo, ese valor lo van a tener que dividir, entre el QT, entre la raíz cuadrada del RR. El RR es la distancia que hay entre una R y otra R, medida en milisegundos. Ahora, eso no lo podemos hacer, por eso es que usábamos esa regla mnemotécnica, porque calcular el RR no teníamos las posibilidades. Ahora ustedes lo tienen pues en sus celulares, porque incluso la fórmula de Basset ya viene como tal, lo único que tienen que hacer es poner los valores y la máquina lo hace. Pero antiguamente habíamos que usar reglas mnemotécnicas, ¿no? Acá hay otra. Tanto en hipercalemia como en hipo,
hay PR prolongado y ST descendido. No necesariamente van a haber esos cambios. Y también, como les digo, todo va a depender también del nivel de la retención. El potasio, dependiendo del nivel en que esté, genera una serie de cambios en el electrocardiograma. Lo más llamativo es el que les he presentado, pero hay más cambios que se pueden ver en estos pacientes. Incluso el paciente puede aplanar su onda P, puede prolongar el PR y el QRS se ensancha. Eso también sucede, ¿no? Pero lo más importante y lo más llamativo es la onda P. ¿A qué se llama MOVIS-2 o cómo se establece el MOVIS-2? El MOVIS-2 se establece en relación a decir lo siguiente. Basta que una P no pase, digo segundo grado. Perfecto. Una P no conduce, es segundo grado. Y después lo que hago es preguntarme, ¿hay fenómeno de Wenckebach que lo preceda? No hay fenómeno de Wenckebach. Entonces segundo grado. Frente, segundo grado. Si hay fenómeno de Wenckebach, MOVIS. No hay fenómeno de Wenckebach, MOVIS. No, nada más. Si el ritmo no es sinusal, la frecuencia cardíaca se hace por la fórmula, ya no. Porque ustedes lo que tienen que hacer es medir 1500 entre el número cuadrado de R a R. Pero si en un sitio el RR mide, por ejemplo, 15, en el otro lado mide 20, en otro momento mide 30, no pueden sacar. Por eso se aplica lo que les expliqué al principio. Tienen un segmento largo y ustedes miden en un determinado tiempo de segundos el número de complejos. Eso lo llevan a un minuto. Eso es todo. Ahí ya no se puede aplicar la fórmula. La fórmula siempre y cuando estemos en ritmo sinusal. Doctor. Así ya me pusieron que ya acabé. ¿A qué se llama el fenómeno de Wenckebach? Que el intervalo PR poco a poco se va prolongando hasta que finalmente la onda P ya no conduce. Al principio demora en conducirlo, por decir 0,12, después 0,18, 0,22, 0,20 y tantos, en eso ya la P no conduce. Esa prolongación del intervalo PR es lo que se llama el fenómeno de Wenckebach. Eso determina el MOVIS tipo 1. El MOVIS tipo 1. Bueno, con eso ya pues ya terminamos, estamos ya en las 11, yo creo que ya quieren ir a dormir, según veo. Muchas gracias y espero, bueno, que de esta manera ustedes puedan hacer la lectura de un electrocardiograma. Los equipos modernos nos ayudan, pero ojo, no crean que no se equivocan a cada rato. Por eso es importante saber leer un electrocardiograma. Y sobre todo, quizás lo más importante que deberían ustedes tener presente es sobre todo los problemas isquémicos. Porque no es raro que el paciente llegue con dolor de pecho y el médico, si no sabe interpretar el electrocardiograma, pues puede cometer un tremendo error, ¿no? El eje eléctrico, todas esas cosas se pueden olvidar, pero no se olviden. Onda T negativa indica isquemia, elevación del segmento ST indica injuria o lesión, y una Q patológica indica necrosis. Eso es importante en el paciente coronario y eso puede salvar la vida del paciente. Bien, muy buenas noches y espero pues que más o menos hayan aprendido algo con la clase. Hasta otra oportunidad. Hasta luego. Listo, doctor. Muchas gracias, doctor Ruiz. Muchas gracias a todos por estar presentes en este taller de electrocardiografía y nos vemos mañana para recordarles 7 de la noche para realizar también una revisión de preguntas de cardiología. Así que, bueno, eso sería todo. Que pasen muy buenas noches y nos estamos viendo mañana. Buenas noches con todos. Hasta luego, hasta luego, hasta luego.